Señor Dios, muchas gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos una vez más, Señor, porque estamos reunidos con la disposición de escuchar tu palabra, Señor, y escuchar lo que tienes para nosotros. Te pido que seas tú quien hable en este día, Padre Santo, y que pues podamos aplicar esto en nuestro corazón y nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues entonces vamos a continuar lo que estábamos estudiando la semana pasada, que es el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Y en el primer estudio veíamos la importancia del compromiso. Vimos esa transición entre el esfuerzo hacia el compromiso. Y en esta ocasión vamos a ver cómo debemos de ser y cómo debemos de actuar una vez que ya nos hemos comprometido. Les decía hace un momento, el enfoque del día de hoy va muy ligado al anterior porque estamos todavía con este capítulo 2, pero bueno, no cabe duda que Dios tiene algo especial para decirnos el día de hoy. Y vamos a comenzar. Ahorita lo que están viendo en su pantalla son los puntos que vamos a trabajar el día de hoy, muy breves. Nada más que se los puse aquí porque esta vez no vamos a ir como que en orden con los versículos, sino que vamos a identificar los puntos que estamos estudiando. Pero si ven ahí al ladito están los versículos que están reforzando ese punto, que todos se encuentran dentro de este segundo capítulo. Y vamos a darle un vistazo rápido. El primero, un obrero aprobado sabe usar la palabra de verdad. Un obrero aprobado también sabe quién es Dios y lo refleja. Está firme en su fe y ayuda a que los demás estén firmes también. Y por último, piensa en la salvación de los demás. Y vamos a comenzar con este punto. Un obrero aprobado sabe usar la palabra de verdad. Y voy a leer los versículos 14 al 16. Dice lo siguiente: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y también en el versículo 23 nos habla de algo parecido. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas. Y bueno, podemos observar aquí en este pasaje que Pablo comienza pidiéndole a Timoteo que les recuerde a los demás que no vale la pena discutir con personas que están enseñando doctrinas falsas. Pero aquí hay que recalcar algo, o sea, no vale la pena discutir, pero enfrente de la congregación, enfrente de personas que apenas están bueno, empezando en la fe, poniendo sus cimientos en la fe. ¿Por qué? Porque dice este versículo 17 que puede hacer que las personas que escuchen se desanimen, que las personas que escuchen puedan abandonar su fe si es que apenas están conociendo de Dios. Y fíjense, hoy en día todavía nos encontramos a lo mejor con personas que buscan sacar de contexto algunos versículos, que buscan a lo mejor darles otra interpretación pues para sus propios fines. Y en lugar de edificar a los demás con la palabra de Dios, solo hacen que las personas se desanimen o que incluso se nieguen a saber más de Dios. Y esto lo podemos ver bastante en las iglesias. A veces invitamos a personas o vemos personas que son nuevas y están con el anhelo de conocer a Dios y de repente se encuentran con alguien que es evidente que está cambiando el sentido de algunos pasajes o que está dando bibliazos y se desaniman las personas. Sabemos que el Espíritu Santo es quien hace la obra en cada uno de ellos, pero nosotros también, por ejemplo, o por mostrar más bien nuestro testimonio, pues debemos saber en qué momento utilizar la palabra de verdad, que es lo que estamos aquí analizando en este versículo 14. Pablo también dice que un obrero, debemos de presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Y aquí está haciendo referencia a la santidad. Está haciendo referencia a que nosotros debemos de estar en constante comunión con el Señor y arrepintiéndonos de nuestros pecados cuando lleguemos a fallar. ¿Por qué? Porque de esta manera también nosotros lo que hacemos es fortalecer nuestra comunión con el Señor y podemos entender bien la palabra de Dios para poderla transmitir a los demás. Y hay algo que debemos nosotros también guardar en nuestro corazón y saber, que es que Dios no busca confundirnos de ninguna manera. Él no busca que nosotros, pues, le demos muchas vueltas a algún pasaje o alguna interpretación. La revelación escrita que tenemos en la Biblia definitivamente es la verdad.
algo que esté fuera del evangelio o algo que provoque discusiones o cosas fuera de, pues definitivamente no proviene de Dios. No podemos sacar nada bueno de eso. Entonces hay que tener cuidado con lo que escuchemos. Y es por eso que también en esta parte radica la importancia de tener comunión con el Señor, de ser disciplinados en la lectura de la Biblia, de ser disciplinados en escudriñar las escrituras para que sepamos también el sentido y el contexto de lo que estamos leyendo. Y sobre todo lo que Dios nos quiere decir, que nosotros lo podamos ver de primera mano, ¿no? O sea, con lo que nosotros estudiamos, con nuestra comunión, en nuestros devocionales, precisamente para que no podamos ser engañados. Observemos aquí en este versículo 14, dice lo siguiente, dice, para que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan. En el 16 dice que las vanas palabrerías conducen más y más a la impiedad. Y en el versículo 23 dice que también estas palabrerías, las cuestiones necias, conducen y engendran contiendas. Esto precisamente es lo que una doctrina falsa provoca, o lo que una enseñanza mal provoca. Disensiones, provoca discusiones, ataca, consume también la vida de quien la escucha, de quien las acepta, que si lo analizamos es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios provoca en nosotros o cree en nosotros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida? Pues nos restaura, sana nuestros corazones, nos acerca a Dios, nos da vida. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos en cómo usar la palabra y en escuchar pues con detenimiento lo que a lo mejor otras personas estén diciendo. Y la pregunta de hoy pues es cómo estamos usando la palabra de Dios. Si la estamos usando para edificar o estamos siendo a lo mejor un poco insensatos y estamos provocando que las personas se confundan. Es una gran responsabilidad. Veíamos en la clase pasada con las cuestiones de la enseñanza, ¿no? Que debemos de también nosotros ser aptos. Ahorita vamos a ver un poco más de esto, pero va muy ligado, porque al final de cuentas Dios es el que está hablando a través de nosotros y si nosotros no estamos en comunión con el Señor, pues el mensaje que nosotros podamos a lo mejor darle a los demás, pues no va a llegar con tanta efectividad como Dios lo pide. Les decía hace un momento, el Espíritu Santo hace la obra, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte en esa comunión que tengamos y en esa cercanía que tenemos con el Señor. Y bueno, el segundo punto, un obrero aprobado le pertenece a Dios y lo refleja. Lo podemos ver del versículo 19 al 21, que dice lo siguiente, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. También dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y aquí Pablo está comentándole a Timoteo, al principio o principalmente, empieza con esto, que dice que el Señor conoce a los que son suyos. Es decir, el Señor nos conoce perfectamente y además también nos ha sellado. Recordemos que el Espíritu Santo es ese sello que está en cada uno de nosotros, que da evidencia de que somos hijos de Dios. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, se conoce el Señor a los que son suyos. Y también les dice, apártese de iniquidad. Es decir, debemos de dejar eso malo que podamos estar haciendo para poder ser llamados, pues, más bien para poder dar testimonio de que efectivamente somos hijos de Dios. Nosotros pertenecemos sin duda a Cristo. El Señor nos ha comprado por precio y un obrero aprobado va a reflejarlo, lo va a reflejar a través de su testimonio, lo va a reflejar en la manera en cómo se conduce, en la manera en cómo trata a los demás. Y es lo que Pablo quiere aquí darnos este ejemplo, ¿no? Si somos de Dios, pues debemos reflejar a Dios con los demás. Y el ejemplo que pone este Pablo en este pasaje es muy interesante. Él dice que hay varios utensilios. Dice que hay utensilios de oro, utensilios de plata, pero también de barro y de madera. Depende del uso que se les vaya a dar. Pero lo interesante en esto es que dice que Dios puede limpiarlos. Si nosotros nos ponemos en lugar de esos utensilios, sabemos que somos siervos inútiles, quizá. Somos a lo mejor, pues, no tan capaces como quisiéramos para poder servir al Señor. Pero dice aquí que Dios limpia esos utensilios de madera, esos utensilios de barro, dice, y los hace útiles para el servicio, los hace aptos.
Nosotros al aceptar a Cristo fuimos lavados, fuimos transformados y definitivamente ahora nosotros podemos ser instrumentos para la obra de Dios, para ayudar a extender el reino, para que más personas puedan acercarse al Señor. Entonces nosotros con nuestro testimonio podemos manifestar el cambio en nuestra vida. Podemos manifestar que ahora el Señor es quien está gobernando nuestra vida y que Él es quien dirige nuestros pasos. Es decir, el Señor puede cambiar nuestra manera de vivir. Dice el versículo 19, apártese de iniquidad todo el que invoca a Cristo. Y si lo leemos así tal cual, vemos que no es una invitación, no es ninguna sugerencia, es una orden de parte de Dios. Apártese de iniquidad todo el que invoca a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos en santidad, Dios puede utilizarnos mejor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispuestos a dejar eso que nos está separando a lo mejor de Dios. Estamos dispuestos a poner todo de nuestra parte para ser utilizados por el Señor. Entonces, Dios nos utiliza mejor y vamos a ser más congruentes con lo que predicamos. Y esto es algo bien importante. Si se dan cuenta, en estos dos puntos que hemos estado analizando, ha estado implícito mucho el testimonio, la manera en cómo nos ven afuera. Si nosotros decimos que somos de Cristo, pues debemos reflejarlo, debemos actuar con congruencia. Y bueno, nosotros también sabemos que somos de Cristo y para Cristo, y que todo lo que hagamos debemos de hacerlo con el fin siempre de agradarlo, de honrarlo, y también de que más personas puedan acercarse a Dios. Dice aquí también, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí la parte de la disposición, pues hace referencia a nosotros, a nuestra decisión. El Señor nos limpia y nos hace, dice aquí, nos santifica, nos hace útiles, nos hace aptos, pero si nosotros no estamos dispuestos a poner todo para servir a Dios como se debe, pues también nos estamos frenando un poco y estamos quizá quitándole la oportunidad a más personas de que puedan conocer del Señor. Y bueno, continuando con esto, un obrero aprobado está firme en su fe y ayuda a que los demás también estén firmes. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y luego también nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. Aquí en su pantalla pueden ver esos puntos que son muy, muy claros en los que Dios nos está hablando. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos la clase pasada del atleta o del soldado? Que siempre están enfocados, siempre su mirada está puesta en las cosas de Dios, tanto el atleta como el soldado. O sea, no permiten que nada los distraiga de ese objetivo que Dios ha dado, de ese llamado, de ese propósito que el Señor nos ha dado. Y aquí de igual manera nos dice que debemos de huir de esas pasiones, es decir, mantenernos siempre enfocados en Dios. Y aquí hay otra orden como la que veíamos hace rato. No nos dice el Señor, resiste o quédate viendo a ver qué es lo que pasa, sino que es una orden directa, huye de las pasiones juveniles. Y aquí en este sentido no necesariamente se trata o está hablando a lo mejor de inmoralidad sexual únicamente, sino también a todo lo que puede apartarnos del camino del Señor, ¿no? Puede ser dinero, puede ser fama, orgullo, placer, todo lo que nos puede a lo mejor distanciar de servir a Dios como debe de ser, es de lo que nos está invitando Pablo a oír. Aquí le está hablando a Timoteo, pero lógicamente también es para nosotros, ¿no? Algo interesante también que podemos ver en este versículo 22 y 23, dice, huye de las pasiones juveniles, pero también dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y todo esto para que nosotros podamos tener un corazón limpio para acercarnos a Dios. Y una vez que nosotros entendemos esta parte de huir de lo malo y de seguir lo bueno, es que también entendemos que podemos ayudar a los demás a estar firmes en su fe. Les decía hace un momento, a través de nuestro testimonio, pero aquí Pablo nos da tres puntos muy interesantes. En el versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. Siendo amable con todos, es el primer punto que aquí nos está diciendo Pablo, y es siendo amables en el sentido de ser pacientes con los demás, de tratarlos con amor,
de instruirlos también con amor. Acuérdense que estamos tratando de reflejar a Cristo a través de nosotros y que a través de ese testimonio las personas también puedan permanecer firmes en lo que están creyendo. Entonces, el primer punto dice aquí Pablo, debemos de ser amables con todos. Y el segundo, debemos de ser aptos para enseñar. Aquí Pablo nuevamente nos está recalcando la importancia de estar preparados, de ser aptos para la enseñanza. Y con apto no me refiero, no se refiere solamente a la capacidad de enseñar, sino también a la capacidad de ser paciente, a la capacidad de dar de nuestro tiempo, a esa disposición que también podamos tener de acompañar y de guiar a los demás dentro de la iglesia y también a las personas que están por conocer a Cristo. A eso se refiere con ser aptos para enseñar. ¿Se acuerdan en la clase pasada que veíamos esto? Muchas veces nos quedamos solamente en esta parte de, pues ya transmití lo que debía, ya di mi mensaje, ya di mi curso y ya no vamos más allá. Pero Pablo nos dice aquí que debemos de ser pacientes, que debemos de ser amorosos, que debemos nosotros dar todo lo que tengamos a nuestro alcance para que más personas puedan conocer a Dios, perdón. Y aquí es donde entra esta parte de sufrido, que es el tercer punto. Dice el versículo 24. Dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. Y es muy probable que en más de una ocasión, pues nos haya tocado atravesar esto, ¿no? Que hemos sufrido al enseñar. Y puede ser por muchas cuestiones, a lo mejor porque alguien nos lastima con sus palabras, alguien nos puede decir que no somos aptos, que no damos el ancho para poder enseñar, cosas parecidas, pero yo creo que es más doloroso también o aplica un poco más esta parte de sufrido al enseñar cuando vemos cómo alguien decide rechazar a Jesucristo, cómo alguien decide rechazar este mensaje y el evangelio que sabemos que va a cambiar su vida para siempre. Eso es a lo que se refería también Pablo. O sea, alguien como maestro y para poder ayudar a los demás a estar firmes, pues está expuesto a esto, está expuesto al sufrimiento. La semana pasada veíamos el sufrimiento en el ministerio, todas las dificultades que podíamos atravesar, pero este sufrimiento en especial está hablando acerca de cómo, de lo que vamos a atravesar, quizá al enseñar a los demás. Les decía hace un momento, este ya es como que ya decidimos comprometernos, que es lo que veíamos la clase pasada, pues esto es lo que nos espera, esto es lo que nos toca, pero nosotros debemos tratar de ser siempre ese obrero aprobado, y el obrero aprobado pues soporta por amor, soporta por Dios, porque al final de cuentas sabemos que tenemos su respaldo. Y bueno, vamos a continuar con esto. También, un obrero aprobado piensa en la salvación de los demás. Dice el versículo 25 y 26. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y yo creo que esto es el encargo mayor que nosotros tenemos, hablar de Cristo. Y nosotros también como siervos aprobados debemos pensar en los demás en todo momento, pensar en que hay personas que necesitan con urgencia escuchar de Cristo, pensar que hay personas que pues puede ser su última oportunidad de conocer a Dios. Y un obrero aprobado siempre está pensando en esto, siempre está con la mira en extender el reino, en el amor por las demás personas. Dice aquí el versículo 25, dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. La palabra de Dios también trae libertad. Veamos el primer punto. ¿Qué es lo que provoca la palabra de verdad? ¿Qué es lo que provoca la palabra de Dios en los demás? Y este es un punto muy importante, provoca libertad. La palabra de Dios trae libertad a los demás. ¿Por qué? Porque escuchan el Evangelio, conocen de Jesucristo y es lo que nosotros buscamos. Aquí Pablo dice, a pesar del sufrimiento que veíamos hace un momento, sigue hablando, sigue predicando, porque quizá alguno al escuchar sea movido por el Espíritu Santo a arrepentimiento y pueda ser libre de todo eso que lo está atando, puede ser libre de esa esclavitud al pecado en el que está. Aquí nosotros podemos ver voy a adelantar un poquito, aquí en el capítulo 4, a ver si no me reclaman, pero el capítulo 4 de Segunda de Timoteo dice lo siguiente, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí ya son
de los últimos consejos que le está dando Pablo a Timoteo. Dice, te encarezco, casi casi te encargo, te pido, te ruego que prediques la palabra en todo tiempo. Un obrero aprobado siempre está dispuesto a predicar, siempre está dispuesto a predicar de Cristo para que las demás personas puedan conocer de Él. Y sobre todo, les decía hace un momento, con miras a que puedan arrepentirse, ¿no? Ha llegado también aquí este punto en el que Pablo nos dice, ya tenemos el esfuerzo, ya lo demostraste, ya tenemos el compromiso, pero hay que dar el extra. Hay que ir más allá de lo que Dios nos está pidiendo. Y lo veíamos en la clase pasada igual, acerca de ese llamado, de ese propósito que tenemos en Dios. Nosotros no debemos tomarlo a la ligera, al contrario, debemos amarlo, porque el Señor lo ha puesto en nosotros. Y junto con ese propósito, junto con ese llamado, nos ha dado dones que debemos de poner en práctica. Todos esos dones nos van a servir para poder servir a Dios mejor, como utensilios de oro, de plata, dice este pasaje. Entonces nosotros debemos estar siempre enfocados, siempre con la mira en que más personas puedan conocer de Cristo. Aquí si somos observadores, en, en estas dos secciones en las que se dividió el capítulo, vemos que Dios nos dice, ya tienes tu llamado, ya lo conoces, tienes los dones. Bueno, pues primero debes de concentrarte en estar enfocado, en comprometerte. Y también ahorita ya nos dice, ¿sabes qué? Pues ya te comprometiste, pero debes presentarte como un obrero aprobado. Es decir, siempre estamos en constante, pues, prueba, siempre estamos en constante calificación, podríamos decirlo, para que nosotros podamos acercarnos a Dios cada que, pues, que consideremos que estamos lejos de Él. Porque en esto radica el éxito de nuestro servicio, el éxito de nuestro ministerio, en que nosotros estemos en comunión con el Señor, en que estemos en santidad con Él. Y aquí también podemos observar en este versículo 25, que dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan. Nos da aquí otro punto importante, con mansedumbre. A veces también las correcciones que hacemos a los demás queremos hacerlas fuertes o queremos, pues, o más bien las personas pueden sentirse heridas, pueden sentirse pues que están siendo atacadas y Pablo nos da aquí la clave, dice, debe ser con mansedumbre. No nos dice que no los corrijamos. Aquí recordemos que está hablando le está hablando a Timoteo, es una carta pastoral y está dando consejos. ¿Y sabes qué? Pues si vas a corregir a alguien, hazlo con mansedumbre, hazlo con amor. Es necesario que también nosotros hagamos eso. Que si Dios ha puesto en nosotros y nos ha mandado a que ayudemos a los demás a identificar que están haciendo algo mal, pues que podamos hacerlo con amor, que podamos hacerlo con mansedumbre, porque siempre están en juego los corazones de las demás personas. Siempre están en juego las almas de los demás. Entonces es nuestra responsabilidad como maestros, es nuestra responsabilidad en el ministerio y en el servicio, tratar a los demás con amor. Un obrero aprobado entonces tiene muchas cualidades y trata de tener, bueno, de imitar a Cristo en todo. Y sin duda el amor es lo más importante, ¿no? Sin duda es lo principal a la hora de servir a los demás. Podemos ver también aquí, les decía en el versículo 25, ¿no? Desde el 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino debe ser amable, debe ser apto y debe tener mansedumbre para corregir a los demás. Entonces, si nosotros queremos saber cómo conducirnos en nuestro ministerio, si es que estamos a lo mejor en el liderazgo, si estamos a cargo de una iglesia, de un grupo, pues todos estos consejos que Pablo le está dando a Timoteo son para que también nosotros los podamos aplicar. Y este es el enfoque de este capítulo 2 que estamos estudiando el día de hoy. Y bueno, al final de cuentas, les decía hace un momento, ¿no? Todo se resume en cumplir nuestro servicio, todo se resume en cumplir nuestro ministerio y poner en práctica los dones que Dios nos ha dado de la mejor manera que se pueda. Y la mejor manera que se puede es estar siempre en comunión con el Señor para que Él sea quien nos guíe, para que Él sea quien nos diga hacia dónde debemos de ir, cómo debemos de ir, a quién le debemos hablar. Veíamos aquí dos puntos. El primero era el punto de, bueno, los que decía que estaban implícitos, que era el del testimonio, pero también vemos aquí la forma en que nosotros debemos de actuar, que es con amor. Entonces el testimonio y el amor son dos cosas que van a identificar a un obrero aprobado. Un obrero aprobado para poder servir a Dios con, pues con
todo su corazón con el fin de glorificarlo. Les decía hace un momento, con el fin también de traer más almas a Cristo, de que más personas puedan conocer del Señor y puedan experimentar esa relación con Él. Y bueno, pues con esto terminamos este segundo capítulo. Está un poco breve, pero muy parecido al otro. Y pues este segundo capítulo que vimos, pues me gustaría que pudiéramos nosotros reflexionar en él y ponerlo en práctica. Siempre se presenta una oportunidad para poder poner en práctica estos puntos que hemos estado estudiando. Aquí en especial yo me quedo con el de estar firme en su fe y de ayudar a los demás. Nosotros ya hemos llegado a un punto quizá en el que podemos ya tener esa fortaleza espiritual de ayudar a los demás. ¿Se acuerdan que eran como etapas? Apenas hay personas que van conociendo del Señor y pues van alimentándose, dice Pablo, ¿no? De leche, y otras personas que ya van a lo mejor necesitando más de carne, y otras personas que ya nos llevan mucha ventaja y que están firmes. Pero yo me quedo el día de hoy con esto porque si estamos aquí escuchando y si estamos ya estudiando esta carta que es pastoral, que es una guía para liderazgo también, pues podemos ponerla en práctica. Nosotros debemos de predicar ya con el ejemplo, predicar con nuestro testimonio y pues poder ayudar a los demás, poder ayudarlos a que ellos también estén firmes en su fe. Y bueno, quisiera hacer una oración para terminar el día de hoy. Gracias, Padre, porque, Señor, hablas a nuestro corazón, porque podemos acercarnos confiadamente a ti, Dios. Y en esta hora, Dios, te pido que nos ayudes a crecer más en ti, que podamos ser obreros aprobados, que podamos ser obreros calificados, Señor, para poner en práctica esos dones que tú nos has dado. Señor, te pido que nunca quites de tu mano, nunca quites tu mano de nosotros, Padre Santo, que siempre nos sostengas, que siempre respaldes nuestro ministerio y nos muestres qué es lo que debemos de hacer, Padre Santo. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a glorificarte y que cada día con nuestras acciones y con nuestro testimonio, Señor, con nuestro servicio, te honremos, te podamos dar lo mejor de nosotros, Señor. Te amamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.